Bueno, decía que le mandaba un abrazo a la distancia a todos los hermanos que ya están conectados. Eleazar Navas, José, Rubí Valencia, Linton Quiñones, Matías Almada, Zenaida, Jenny Perdomo, Jaime, Virret Mena, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo también para los que están allá. Robert Cabrera, Rigoberto Suazo, Vanessa Rossi, etcétera, etcétera, etcétera. Decía que, pues, mis hermanos queridos, tenemos que seguir rogando al Padre Celestial para que levante predicadores que verdaderamente quieran servir a Dios y quieran servir al prójimo de manera honesta. Todo el mundo se quiere levantar. Muchos se quieren levantar así como que para que me escuche, para que me mire la sierva, porque no me toma en cuenta. No, mis hermanos queridos. Como decía en los estudios o en las transmisiones anteriores, algunos predican pues por contienda. Otros predicarán porque quieren lucrarse del evangelio. Pero mis hermanos, seguimos nosotros rogando para que sea Dios mismo levantando hombres que quieran servir de manera honesta, sin esperar nada a cambio, que sirvan de manera genuina al Dios de la gloria y a todos nuestros hermanos queridos. Chile no tenemos todavía a alguien que predique la sana doctrina representando este ministerio Biblia Libre Internacional. Seguimos rogando. Uruguay todavía no tenemos, mis hermanos. Tengan un poco de paciencia, sigan clamando al Dios de la gloria, que tarde o temprano el Señor mismo va a aparejar los tiempos y en el momento que ustedes menos piensen, ¡pum! Biblia libre allá en, no sé, en Uruguay, Biblia libre allá en Chile, Biblia libre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos queridos, bueno, teóricamente empezamos Filipenses capítulo 2 del versículo 1, teóricamente hasta el 11. Pero como les había mencionado, hay bastante material, están cargados de mucha teología. Los últimos 3 versículos, es posible que yo corte unos 3 versículos antes. Pero les voy a dejar una tarea para que en la próxima transmisión ustedes puedan pues tener una idea de cómo se va a desarrollar la pregunta que voy a dejar al final de esta transmisión. Así que previo a la lectura que nos va a acompañar mi hermana Rubí Valencia, si me lo permite, igual lo leemos del 1 al 11, vamos a ponernos en oración. ¿Les parece, mis hermanos queridos? Padre amado, santo y eterno, gracias te damos por permitir que nuestros hermanos saquen su espacio para poder aprender de manera genuina, de manera honesta. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien pone el querer como el hacer. Tú eres quien está preparando a la novia, la iglesia, la novia del Cordero. Es increíble cómo a lo largo de la historia tú has preservado tu palabra, has escondido esos tesoros de todos los eruditos, los sabios, los ultra inteligentísimos. Y sin embargo se los has dado a conocer a los niños. Y ahora, Padre Santo, vamos a dar paso a la lectura de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Y si tenemos que gloriarnos, que sea en los méritos de Cristo Jesús, aquel que venció en la cruz. Gracias, Padre. Por favor, ayúdanos, acompáñanos, quédate con nosotros. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mi hermana Rubí Valencia, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y lo pongo en pantalla para los hermanos. No lo pongo aquí con ustedes los hermanos del Zoom porque han venido armados hasta los dientes. No venga desarmado, siempre venga con la espada. Reina Valera del año 1000. Exacto, ahí lo tenemos a Linton. Levante la mano Linton Quiñones ahí para que vea. Levante su espada ahí, desenvainada. Imagínense, uno puede tener una metralleta, una AK-47, pero ¿y qué pasa si no la sabe usar? Usted podrá vencer al enemigo. No va a poder vencer al enemigo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto y Satanás estaba ahí, ¿no? Que molestaba, ¿no? El Señor no le dijo, te ato, te desato. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y le citó las escrituras. Mis hermanos, usted tiene que tener por costumbre, vaya, lea, escudriñe, métase textos bíblicos, haga una exégesis en su mente y esté ahí tratando de desarrollar. Ya les voy a poner la pregunta al final de esta transmisión
para que la tengan ahí de tarea para la próxima transmisión. Así que mi hermana Rubí, bienvenida. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Lo pongo en pantalla. Gracias, hermano. Es Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso texto definitivamente. Cuando estaba preparando este estudio a lo largo de esta semana, incluyendo el fin de semana, mi hermano, hay mucha riqueza. El libro de Filipenses es extremadamente maravilloso. Usted va a conocer incluso la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí usted mencionó un texto en donde dijo que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos queridos, qué difícil es ser cristiano y ser obediente a las cosas del Señor. Qué difícil, mis hermanos. Me incluyo. No quiero ser yo tampoco así como esos predicadores. Tienes que caminar en santidad y ellos no caminan en santidad. No, mis hermanos. Yo me incluyo. Es difícil. Si alguien ha dicho que la vida del cristiano es fácil, facilísimo, no, mis hermanos. Como cristianos todos vamos a pasar por situaciones extremadamente difíciles, alegres también, pero también muy tristes, pero mis hermanos, tranquilos, recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar tribulación, nada de qué preocuparnos. Nosotros ya no tenemos esta vida pues para decir: yo voy a ser, no sé, actor de cine, presidente de la república, quiero ser esto, el otro o aquello. Mi hermano, esta vida ya no es suya. Claro, no estoy diciendo que no deje de estudiar en la universidad. Para que el que está estudiando, sigue estudiando, tenga su carrera, tenga ahí, atienda sus estudios. Si a usted le gusta la carrera de medicina, gloria a Dios, vaya a la carrera de medicina. Si a usted le gusta la carrera, no sé, de mecánica automotriz, hágalo, mi hermano querido, hágalo. No estoy diciendo que como las sectas mencionan, no, ya no estudies porque ya mismo es el rapto. No, mi hermano, usted sigue estudiando. No tiene que afectar la parte o nuestra relación con Cristo Jesús con respecto a nuestra carrera personal o universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted tiene un trabajo, si usted tiene, por ejemplo, una mecánica automotriz o lo que sea, mi hermano, no tiene que afectar absolutamente nada los factores o las circunstancias externas en su relación o su comunión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Tranquilos. Pero recuerde una cosa, como cristiano, hablo del cristiano, esta vida ya no le pertenece, esta vida no es suya. Ya nosotros no podemos decir: el día de mañana yo me quiero ir allá a Estados Unidos a visitar al hermano Edgar. Vea, recuerde, si el Señor lo permite, si es su voluntad, anhelo, Padre Santo, de corazón ir a visitar a Estados Unidos a mi hermano Edgar para que necesito recibir palabra de Dios, necesito sentarme a tomar un café, compartir con los hermanos, o irme allá a Venezuela a compartir ahí con Eleazar, con Olguita.
Nosotros no podemos decir, claro, mi hermano va a decir bienvenidos todos. Bueno, nosotros no podemos decir vamos a ir el otro mes. No, si el Señor quiere, si es su voluntad, nosotros no nos mandamos. ¿Por qué? Porque esta vida ya no es nuestra. Y a pesar de nosotros tener pues esa libertad, perdón, a pesar de nosotros ser siervos o doulos de Cristo Jesús, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor. A pesar de tener esa esclavitud hacia el Señor, tenemos una libertad, pero una libertad para predicar la palabra de manera honesta, de manera sincera, y nos gozamos. ¿Y que va a haber dificultades? Por supuesto que va a haber dificultades. Ya vimos en los estudios anteriores cómo nuestro hermano Pablo pasaba encarcelado. Ya lo conocían todas las cárceles en aquel tiempo a nuestro hermano Pablo. De paso, los guardias romanos del pretorio. Acuérdense que en el estudio anterior habíamos visto, en dos estudios anteriores habíamos visto cómo tenían que esposarlo a nuestro hermano Pablo. Ahí en la celda lo tenían esposado y en la mano lo esposaban también con otro guardia romano pretoriano. Imagínense. Entonces ellos tenían que ir, o sí tenían que escuchar el mensaje de salvación. O sí, quieran o no quieran, ellos ya tenían que escuchar. ¿Ustedes se imaginan cuántos tuvieron que haber entregado su vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos de ellos el Espíritu Santo preparó sus corazones de antemano o estuvieron considerados para salvación? Y sin embargo, lo que pasó nada más ahí en la celda fue consecuencia de algo que ya había sido predestinado. ¿Ustedes se imaginan cómo la gloria de Dios se iba haciendo cada vez más evidente? A lo largo de la historia siempre ha sido así, mis hermanos queridos. Bueno, para no entrar, nada de qué preocuparnos, ¿no? Decía que esta vida no es nuestra porque hemos sido comprados a nuestra vida. Hablo del cristiano, a precio caro, precio de sangre, y no de cualquier sangre, de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Gálatas 2:20, para los que no han visto el estudio, ahí se los recomiendo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué importa si usted fue un criminal en el pasado? Deje que lo insulten, que lo insulten. ¿Y cómo? Voy a tomar un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es que ese Víctor Macei en el pasado era peor que el diablo? Perdón, como ejemplo, ¿no? Era peor que el diablo y ahora dice que predica de ese tal Cristo Jesús. ¿Y cómo ese Matías Almada? Yo no le creo. No. No se preocupe, mi hermano. Va a haber resistencia. Lo van a vituperar. Es más, desde la misma familia. Te van a echar tierra así. Ay, nomás te quedas. Olvídate. Mi hermano, usted siga para adelante. Como decía Pablo, prosigo a la meta. Nada que preocuparnos. Habiendo hecho esa introducción, lo pongo en pantalla, mis hermanos queridos. Tenemos versículo 1. Por tanto, acuérdense, ese por tanto, mi hermano, pero apenas empieza el versículo 1. Sí, pero ahí hay un por tanto. Eso quiere decir que es como una bisagra de una puerta. O sea, viene algo, está precedido de algo, de otro texto anterior. En este caso, Filipenses capítulo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahí hay un texto que menciona, amén. Dios bendiga al hermano Alberto Benítez. La Biblia dice que no somos de la esclava, somos de la libre. Jesús nos hizo libre. Amén. Nosotros pues estamos bajo la ley de Cristo Jesús, ya no bajo las tablas o el ministerio de muerte. Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31 corrobora lo que nuestro hermano Alberto Benítez dice. Bendiciones. Bueno, versículo 1 decía, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu con E mayúscula, note, pequeño gran detalle, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, mi hermano, usted tiene que ser bien observador a la hora de leer. Sepa identificar espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula. Bueno, cuando el texto menciona hay una consolación en Cristo, este término puede ser traducido como estímulo, llamado, consuelo, ánimo o exhortación. Por cierto, exhortar, lamentablemente en algunas iglesias, sobre todo de corte legalista, pues tiene una mala connotación.
te voy a exhortar. ¡Uy! Me van a decir de la A a la Z. Por último, hasta que me ponga la falda más larga que me tape el tobillo, en el caso de las mujeres. No, exhortación es una palabra pues que lamentablemente ha sido muy mal interpretada. Pero bueno, esta frase es similar a la discusión de Pablo de las actitudes que traen y mantienen la unidad dentro de los órganos locales de Cristo. En Efesios lo corroboramos, capítulo 4, versículos 2 y 3. Cuando el texto menciona en Cristo, esto es un locativo de esfera, la cual es la manera más común de Pablo, identificando a todos nosotros los creyentes o los cristianos. Para la vida verdadera, la vida abundante, los creyentes debemos permanecer en vital unión con Cristo por la fe. Juan capítulo 15 lo corrobora. Nuestro hermano Pablo usa 4 frases condicionales de primera clase, asumiendo que la condición es verdad. En las versiones aparece la palabra sí. Nótese. Ejemplo. Sí algún consuelo. Sí alguna comunión. Sí algún efecto. Sí misericordia. Bueno, en las versiones aparece la palabra sí. Pero no debe tomarse como un sí de duda o de un condicional. Y sería mejor traducir el vocablo original. Original. Por eso, mi hermano, no entiendo. Hay textos que parecen que la salvación se pierde porque dice sí. No. Tenemos que ir al original. En el original griego, cuando ustedes vean en la Reina Valera, ¿no? Ustedes ven esa palabra sí. Esto ya se lo he explicado en estudios anteriores. En el original griego es ya que o debido a que, sino que lamentablemente fue traducido así, no como sí. Por ejemplo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Texto clásico que tuercen los amigos judaizantes. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No, mis hermanos queridos, ahí no hay una condición. No es que, o sea, si tú no guardas mis mandamientos, y de paso ni siquiera está hablando de o sea, ellos no citan de manera honesta, hablo de los judaizantes, no citan de manera honesta a qué mandamientos se refiere Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos bastantes mandamientos y de paso los resumió en 2. Mateo 22, léalo, Mateo 22, versículo del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ahí dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Pero judaizantes, sectas legalistas, promueven una salvación basado en que si tú cumples la ley del Éxodo 20, o sea, ni siquiera habla de los mandamientos de Jesús, sino que quieren arrastrarlo al Sinaí. Eso es otro tema que ya lo he explicado y se lo explica en el estudio de Gálatas. Les recomiendo, ahí se los dejo. Bueno, entonces la Reina Valera tradujo como sí, pero realmente no es sí, sino que debido a que esto o aquello, esa es la verdadera connotación. Así que sigamos, mis hermanos, ¿dónde está? Página, cámara 2, cámara 3, Bueno, pero no debe tomarse como un sí de duda y sería mejor traducir el vocablo original como ya que, es decir, en lugar de leer si hay alguna condición o consolación en Cristo, se debería leer ya que hay alguna consolación en Cristo o debido a que hay una consolación en Cristo, que es lo que realmente transmite el original griego. Ustedes a esa palabra sí, cámbienle, si ustedes quieren, aparte, o escriban el texto aparte en un cuadernito de notas, vuelvan a copiar el texto, pero en lugar de que pongan sí, póngale debido a que, exactamente como dice en el original griego. Y ahí va a tener, ahora entiendo el texto. Y cada vez que ustedes se encuentren con si esto, entonces aquello, en la mayoría de los textos de las cartas paulinas, mis hermanos, ustedes van a entender que no es que la salvación es por condición. O sea, si tú haces esto, no, mi hermano, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. En Cristo es por gracia hemos sido salvos. Y esto es un don de Dios, no del hombre, no para que nadie se gloríe. Bueno, la iglesia de Filipo se distinguía por sus muchas y excelentes cualidades. Pablo llama
a sus miembros cálidamente: hermanos míos, amados y añorados, mi gozo y mi corona. Y así los alaba por su comunión en el Evangelio y por su generosidad. Pero los asuntos de casa no marchaban tan bien como los asuntos de afuera, ya que había ciertos disturbios en casa. ¿Eran los miembros demasiado severos unos con otros? ¿No se soportaban acaso? ¿Había quizás entre ellos quienes exageraban los defectos de los demás y al mismo tiempo que minimizaban sus virtudes? Mis hermanos, hasta el día de hoy tenemos personas así. Hasta el día de hoy, que le ven la quinta pata al gato, como dicen allá en Ecuador. Le ven hasta el más mínimo detalle. Mi hermano, se supone que si vamos a exhortar, tenemos que hablar con los hermanos con miras a que Dios le conceda arrepentimiento, no con ánimos o miras a destrucción. Pero bueno, cuando el texto menciona algún consuelo del amor, el amor ha sido siempre la raíz y el fruto para la vida cristiana. Lo corroboramos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Primera de Corintios 13 y Gálatas 5, versículo 22. En 1 Corintios 13 les recuerdo que nuestro hermano Pablo dijo, voy a parafrasear: si nosotros supiéramos toda la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, y aunque nosotros hablemos en lenguas angélicas, no es que existan lenguas angélicas, sino que Pablo, nuestro hermano, usa una hipérbole, una exageración para hacer una connotación de algo importante. Y eso, mis hermanos queridos, tienen que tenerlo aquí en su mente siempre. Usted se puede saber la Biblia, pero de memoria, lindísimo. Hacer una exposición a los Charles Spurgeon, a los Jonathan Edwards. Una exposición como Stephen Lawson o como nuestro padrino John MacArthur. Usted puede exponer lindísimo la palabra de Dios. Pero mi hermano, pero si usted no tiene amor por el prójimo, vea, usted no es nada, mi hermano. Tiene que arrepentirse. Crea en el Evangelio. Pídale al Padre Celestial misericordia por sus hermanos. Es muy común a este tiempo. Mucha gente se quiere parar al púlpito. Yo quiero predicar. Yo quiero predicar. Yo quiero predicar. Y algunos por contienda. Ya lo vimos en el estudio anterior. Pero sin embargo, ¿dónde está el amor al prójimo? No, yo no quiero saber nada de eso. No, sácalo de nuestras vidas, destiérralo, sácalo de la iglesia. Yo. Mis hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso los fariseos no hacían exactamente lo mismo? Ellos decían, bueno, pregúntele para un judaizante si ama al prójimo. Ustedes saben que no lo ama. Es lo mismo que pasa a este tiempo. Una persona puede saber la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pero si no tiene amor por el prójimo, mis hermanos queridos, dude de que sea un cristiano. Dude, porque lo más probable es que solo sea un religioso. ¿Qué debemos hacer por este tipo de personas? Debemos orar por ellos. No seamos mezquinos. Sí, ya hemos recibido por gracia, por misericordia, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero algo adicional, Dios también ha puesto en nuestro corazón el sentir amar a nuestro prójimo. Por eso oramos también por estas personas que están cegadas en su propio ego, en su propio yo. Tenemos que orar por estas personas. Porque si no hay amor por el prójimo, y por cierto, usted puede decir, yo soy cristiano, pero la gente de afuera se va a dar cuenta si verdaderamente es un cristiano o no. De eso hacía mucho énfasis nuestro hermano Pablo. Así que nosotros seguimos, mis hermanos queridos. Decía que el amor siempre ha sido la raíz y el fruto para la vida cristiana. Si no tiene amor por el prójimo, ni se haga llamar cristiano. Dedíquese a cualquier cosa, a vender productos Herbalife, lo que sea. Pero no juegue a ser pastor de sana doctrina. Dedíquese a lo que sea, venda revistas La Atalaya, haga lo que usted quiera, pero deje las cosas de Dios aparte. No juegue a ser cristiano. Por eso la esencia de lo que Pablo dice es esta.
Si pues recibís algún socorro o ánimo o consuelo de vuestra unión vital con Cristo, y si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para obrar, si además os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu, mi hermano, este es un genitivo, trasciende al objetivo y al subjetivo. Y bien podría dársele el nombre de adjetivado, pues se trata de una comunión con el Espíritu Santo, una verdadera participación en Él y en todos sus beneficios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 lo corrobora, Primera de Juan 1:3. Pero Pablo también lo considera aquí como un don del Espíritu, tal como considera que la súplica persuasiva brota del amor. Considera la gracia como un don de nuestro Señor Jesucristo. El amor, el cual, por cierto, es un don del Padre, y la comunión, un don del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 13. Ya que hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, cuando el texto menciona esto, Pablo ha declarado que ansiaba ver a los filipenses porque les echaba de menos en la entrañable situación de que estaba pues con un amor hacia Cristo Jesús. Y por ende, pues también a toda la iglesia o al cuerpo de Cristo. La frase griega oitirmos, la cual se traduce como afecto entrañable, significa ternura de corazón. Y la palabra misericordia, eso es un sinónimo de compasión. Pablo dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y todo creyente debe practicar y vivir esas dos virtudes. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Mi hermano, pero yo no tengo misericordia con los demás. Pídaselo a Dios, mis hermanos queridos. Dios no le va a reprochar. Si usted tiene una dificultad con el hermano Birlé, por ejemplo, ahí voy a tomar ejemplo. El hermano Birlé, es que mi hermano Birlé, no sé, ¿qué haces aquí? No sé, no puedo verte. Pídale al Padre Celestial, Padre, ayúdame a amar a ese hermano en Cristo Jesús. Que sea aplastado mi yo, mi ego, y le dé paso a que el Espíritu Santo comience a trabajar en mi vida para que sea evidenciado el fruto del Espíritu Santo. Sigamos, mis hermanos queridos. Recuerden que les dije que Pablo dice la frase sí, no como si él dudase de estas condiciones o no fuesen realmente ciertas, sino para enfatizar que cuando efectivamente son una realidad, los resultados han de estar también presentes. Es evidente la obra de Dios en la vida de los cristianos. Es evidente. Versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Parecería que hace redundancia ahí mi hermano Pablo, ¿no? En esas dos últimas frases. Unánimes y sintiendo una misma cosa. Bueno, cuando el texto menciona completad mi gozo, la frase es plerosate mouten charan. Y es un imperativo aoristo activo y muestra cómo Pablo se sentía acerca de estos creyentes a pesar de que estaba muy lejos, para ser exacto, en la cárcel. Las acciones y decisiones de ellos causaron que a nuestro hermano Pablo se sienta feliz, se siente alegre o también dolor. El verbo traducido completad es plerosate, el cual es un aoristo imperativo en voz activa de pleró, que significa llenar. Acuérdense de pleroma o la llenura, el pleroma del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Recuerden esa palabra, ¿no? Que ya la vimos en el estudio de Efesios. Bueno, el aoristo imperativo sugiere una urgente acción. Pablo urge a los filipenses a que desborden su vida de gozo. Y este gozo de Pablo sería cumplido como el resultado de la petición hecha por el apóstol. El corazón del apóstol estaba gozoso por las muchas virtudes que adornaban a los filipenses, pero la medida de este gozo no estaba completa.
Un grado mayor de unidad, humildad y solicitud en casa supliría lo que aún faltaba para que se llenara la copa de gozo de nuestro hermano Pablo. Es cierto que a ninguno se le podía exigir la perfección en estas virtudes. Mis hermanos, hay cosas que ya dependen de Dios. Todo lo bueno que ustedes vean en nosotros como cristianos, eso viene de Dios. Y lo malo que vean de nosotros es parte de nuestra naturaleza caída, depravada, chueca y pecaminosa. Entonces decía que es cierto que a ninguno se le podía exigir la perfección en estas virtudes, pero es que en alguno de ellos su ausencia era tal que se hacía claramente manifiesta. El principal anhelo no era su pronta liberación en la cárcel, sino el progreso espiritual de los filipenses, de todos ellos. A Pablo no le importaba si le iban a cortar la cabeza. De hecho, él tenía la certeza de que en algún momento él iba, como dicen en México, él iba a colgar los tenis. Él lo sabía. Teniendo todos el mismo sentir, teniendo el mismo amor, con unanimidad, dedicándonos a la unidad. La mente o la actitud o disposición interna es básica, pues se manifestará por sí sola teniendo el mismo amor que proviene de Dios en Cristo Jesús. Acuérdense, fuera de Cristo no hay nada, mis hermanos queridos. Es por Cristo que estamos nosotros teniendo este gozo, vamos a llamarlo así. Y en consecuencia por los hermanos y dedicándose también a la misma cosa, o sea, a la concordia o a la unidad. Ahora, noten que la unidad por la cual nuestro hermano Pablo aboga, según el contexto, es claramente la naturaleza espiritual. A Pablo no le importaba cuándo me van a sacar de esta cárcel. Qué injusto que es la vida. No, eso no decía Pablo ni de broma. Es una unidad de disposición, amor y propósito. Juan capítulo 17, versículo 21 lo corrobora. Es la unidad que se manifiesta en todo su esplendor. Y por cierto, en el Salmo 133, lo pueden verificar después. Ustedes pueden corroborar. Y esta no puede conseguirse si no hay humildad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que mantengáis la misma actitud mental. O que tengáis la misma disposición. Así que Pablo pide, vamos a llamarlo así, ¿no? Espero que no me tiren piedras. Pablo le pide así a sus hijos espirituales en Filipos que desborden su vida de gozo, es decir, hasta su capacidad total. Si esa praxis espiritual estuviese presente y produciendo frutos para la gloria de Dios, el gozo del apóstol Pablo encontraría su realización y cumplimiento más patente. Cuando el texto menciona tener el mismo amor, la palabra teniendo es un participio presente en la cual la idea del tiempo no se toma en consideración. O sea que el apóstol Pablo desea que los filipenses estén teniendo el mismo amor en todo tiempo. En medio de cualquier circunstancia permanezca el amor fraternal. ¿Cómo corroboramos esto, mi hermano David? Hebreos capítulo 13, versículo 1. Apúntelo. Ahora recuerden que el amor cristiano es el producto, o mejor dicho, la consecuencia del Espíritu Santo morando en nosotros o en nuestras vidas como creyentes. Gálatas capítulo 5 versículo 22 lo corrobora y también Romanos 5:5. Cuando el texto menciona unánimes, la palabra original en el original griego es sumsukoi, que literalmente significa alma con alma. La idea que el apóstol desea expresar es una sinfonía en que todos los instrumentos de la orquesta armonizan formando una melodía que place al oído. Aleluya. Cuando el texto menciona sintiendo una misma cosa, esta expresión es casi una repetición de la primera declaración hecha por el apóstol, con la excepción de que esta última es un poco más enfática. En la sinfonía gloriosa de los hijos de Dios no deben existir notas de discordia, sino por el contrario debe de haber una armonía caracterizada por el amor mutuo, sentimientos de sincero afecto y unidad de propósito, y todo esto para la gloria de Dios.
Si usted le pregunta cuál es el propósito a nuestro hermano Eleazar para predicar el evangelio, mi hermano Eleazar va a responder: para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Hágale la misma pregunta a mi hermano Matías, aquí presente. Le va a decir: para glorificar el nombre del Señor. Si le pregunta a mi hermano Linton Quiñones, allá desde Colombia, va a decir exactamente lo mismo: para glorificar el nombre del Señor. Ven el mismo pensamiento, el mismo sentir, todos apuntando a un mismo horizonte, indistintamente de las circunstancias que cada uno de nosotros podamos pasar en esta vida. Indistintamente. Versículo 3. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando el texto menciona no hagáis por contienda o por vanagloria, si cada uno piensa nada más que en sí mismo, rindiendo culto al yo, al ego, ¿cómo podrá lograrse esa unidad? Imposible, pues. Los filipenses no deben ser movidos por vil rivalidad, por motivos egoístas, buscando su propio honor, buscando títulos. No, ni prestigio, no, como ciertos predicadores de Roma, donde se emplea la misma palabra, o sea, ambición personal. Filipenses capítulo 1, versículo 17 lo corrobora. La palabra griega ahí, xenodosia, con X, xenodosia, la cual significa ambición personal y vanagloria, estas van juntas. Pues es muy normal eso de que el que menos sabe más presume. Imagínense, acuérdense esa palabra, el que menos sabe más presume. Eso es rendirle culto al ego. Gálatas 5:26 corrobora. Como otras muchas veces, Pablo equilibra aquí también, dentro de una misma idea, una declaración negativa con otra positiva. La palabra griega, eriteia, significa contienda, ambición egoísta, y está relacionado con un sustantivo que originalmente significa jornalero, y se usa especialmente refiriéndose a los que cortaban y amontonaban el trigo, a los hiladores o tejedores. Luego vino a denotar la actitud de quienes trabajaban por un jornal, y en particular recibió la connotación de una búsqueda ambiciosa de un puesto político por medios fraudulentos. Posteriormente se refirió a problemas de grupos, peleas por posiciones. Mi hermano, ¿no le parece que nada distinto a lo que pasa en estos tiempos? Pelea por posiciones. Y el uso de la intriga para obtener poder o mejor posición. ¡Wow! Finalmente llegó a significar ambición egoísta. La clase de ambición que no tiene concepto de servicio y cuyo único fin es la ganancia del poder. Ni de broma las cosas del Señor. ¿Qué me importan las cosas de Dios? Para nada. Mi hermano, tenemos que orar por estas personas. Que se arrepientan. Que Dios le conceda arrepentimiento. Pablo exhorta a los cristianos a hacer cosas teniendo la motivación correcta, ya que hacer algo fuera de ese espíritu resultaría inútil. Cuando el texto menciona, sino con una actitud humilde, palabra muy difícil, humilde, cada uno considerando al otro mejor que él mismo. La palabra que aparece en el original, y de aquí se traduce por humildad, era empleada por los no cristianos en un sentido negativo de cobardía, ordinario o bajeza. Eso lo podemos corroborar en la guerra judía de Flavio Josefo, volumen 4 del año 494, Epicteto 3, inciso 24.56. Cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor y nace la verdadera humildad. Por eso recuerden que la humildad es una actitud del corazón, no es un estatus social. La humildad es una actitud del corazón. Para Pablo esta virtud está asociada con una ternura de corazón, bondad, mansedumbre, longanimidad, y esto lo corroboramos en Hechos capítulo 20, versículo 19, Efesios 4:2 y Colosenses 3:12.
en la feliz condición que resulta cuando cada miembro de la iglesia se estima inferior a los demás, cuando se aman los unos a los otros, pero con ese amor fraternal. Y cuando en cuanto a la honra se prefieren los unos a los otros. Lo corroboramos. Es más, ya vimos ese estudio. Romanos capítulo 12, versículo 10. Hay generalmente algo de importancia para el reino que el hermano o la hermana pueda ser mejor que tú o que yo. Durante su tercer viaje misionero se otorgó la categoría de el más pequeño de los apóstoles. Ustedes recuerdan esa frase. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Durante su primer encarcelamiento en Roma se llamó a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos. Y poco más tarde, en el intervalo que medió entre su primero y segundo encarcelamiento en Roma, culminó estas humildes descripciones de su persona, calificándose como el primero de los pecadores. Miren la humildad de Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 8 y 1 Timoteo 1, 15. En otras palabras, nuestro hermano Pablo sugiere a los filipenses la idea cristiana de estimar o considerar a los demás superiores a uno mismo. El apóstol no está sugiriendo una falsa humildad. Al contrario, él exhorta a seguir el camino más excelente para la armonía cristiana. Mire cómo dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice este lindo texto. Apúntelo para tenerlo pegado en la puerta de la casa. También el apóstol exhorta que el amor sea sin fingimiento, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10 lo corrobora. Noten el aspecto positivo que el apóstol usa. Él no dice que uno debe estimarse inferior a otro, sino que estimemos a los demás como superiores. La exaltación del yo es uno de los peligros del camino hacia la destrucción espiritual de cualquier congregación. Mi hermano, si en una congregación existe el yo, tarde o temprano esa congregación está destinada a la destrucción. Apúntenlo. Tarde o temprano. Si el yo no solamente va del lado de la audiencia, sino también del lado quien está en el púlpito, tarde o temprano eso va a ser, pero vea, cualquier cosa va a pasar ahí. Ahí se va a mover cualquier espíritu con E minúscula. Acuérdense la diferencia. Una cosa es espíritu con E minúscula, y otra cosa es espíritu con E mayúscula. Cuando existe el yo en una congregación, tanto del lado del púlpito como del lado de la audiencia, ahí se va a mover cualquier espíritu menos el Espíritu Santo. Y eso está condenado a destruirse tarde o temprano, mis hermanos queridos. Debemos tener muchísimo cuidado con eso. Por favor, pidamos al Padre Celestial que envíe obreros honestos y sinceros. Seguimos. No, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando el texto menciona no mirando cada uno por lo suyo propio, este es un participio presente activo con el participio negativo utilizado como un imperativo. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo posible. El apóstol implica ciertamente que el creyente debe velar también por sus propios intereses, pero antes que nada ha de obedecer el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento que resalta en toda su fuerza. Ese prójimo es un hermano en Cristo Jesús. Cuidado, mis hermanos, con atentar contra un hermano en Cristo Jesús. Cuidado. Porque usted está atentando directamente contra el Señor. Y ya vimos, el libro de Romanos es maravilloso. Acuérdense el texto que menciona, pero tú quién eres que juzgas al criado ajeno.
Ahí nomás. Pero bueno, vamos a corroborar esto con Mateo 19:19, Juan 13:34, Gálatas 6:10. Cuanto más se dé cuenta del ferviente amor de Cristo por el hermano, ya que se entregó a sí mismo para salvarlo, a ese que usted lo va a acusar, ese que es cristiano de verdad, que usted no le cae bien, en el caso que sea así, mi hermano, recuerde que Cristo murió por él. Cristo aguantó los azotazos, aguantó los, ¿cómo le dicen en Argentina? Piñazos, puñetazos, patadas, vituperios, le jalaron la barba, lo escupieron, blasfemaron y le hicieron de todo. ¿Por qué? Por amor a ese que usted no lo considera cristiano, sino que lo tiene así como que, Cuidado, mis hermanos queridos, cuidado. Porque por esa oveja el Señor se sacrificó también. Cuidado. Así también la unidad será promovida y la gloriosa comunión se mostrará ante el mundo en toda su hermosura como un poderoso testimonio. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona haya pues en vosotros este sentir, mis hermanos, este es un imperativo presente activo porque se le ordena a los creyentes que continúen. Ahí viene la palabra proneo, que continúen como Cristo. Proneo, continúen. La meta del cristianismo es la semejanza de Cristo en el pensamiento y hechos. Colosenses 3:16. Este es el comienzo de un pasaje de Pablo de un himno cristiano primitivo, pues existen varios términos en esta sección poética que no se encuentra en otra parte de Pablo. Todas las cosas que Pablo ha dicho en referencia a este asunto fueron perfectamente practicadas y enseñadas por Cristo. Ahora, como demostración indubitable de su argumento, el apóstol toma a Jesús como ejemplo supremo. Hay personas que para justificar sus actuaciones toman a otros seres humanos como ejemplo. Yo no soy mala gente. Si ustedes miran a Adolfo Hitler, ese sí es mala gente. ¿Y usted cree que Hitler murió en la cruz? Hermano querido, nosotros tenemos que ser comparados con la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Si yo me comparo con Adolfo Hitler, mi hermano, usted dígame puritano, que ahora se hacen llamar puritano, que puritano no tienen nada. Mi hermano querido, cuando alguien diga, yo soy puritano, huya de ahí. Ahí no es, ahí no es. Eso es puritano. Bueno, ese es otro tema que no voy a entrar. Pero nosotros nos tenemos que comparar o intentar compararnos. O sea, siempre nuestro referente no tiene que ser Adolfo Hitler. Nuestro referente tiene que ser Cristo Jesús, el Señor. Es el Espíritu Santo que nos ayuda día a día para tratar de tener siempre que la mente de Cristo, que hace eco con Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Yo pierdo mi comunión con el Señor, no es que voy a perder la salvación. El cristiano no es que va a perder la salvación, pero no va a tener la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo que usted tenga, no sé, el guante de béisbol, ¿no, verdad? Y ahí lo tenga sobre la mesa y usted dice, ahí está el guante de béisbol. Pero el guante de béisbol en su mano, en un buen partido ¿no? Pues mi hermano, usted puede hacer maravillas. De igual manera, usted es un cristiano. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted puede, no va a convulsionar. No va a hablar en galimatías, ni rabasá, y nada de esas cosas, no. Ni tampoco va a volar, ni que sacar demonios. No va a hacer nada de eso. Pero usted va a tener victoria sobre el pecado que día a día acecha nuestras vidas. Eso es lo que usted puede hacer con la llenura del Espíritu, el pleroma. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Es más, hay creyentes que miden el grado de su dedicación a Dios tomando como criterio a otro hermano. Lo había mencionado. Uno lo toma Adolfo Hitler. Pues nosotros tenemos que compararnos con Cristo Jesús, el varón perfecto, la estatura del varón perfecto.
Solo Cristo debe constituir el ejemplo a imitar. Y aquí el apóstol nos enseña esa gran verdad. En el proceso de impresionar en la mente de los creyentes un elemento de responsabilidad diaria, Pablo usa como principio motivante algunos de los secretos más íntimos de la persona y la obra de Cristo. Mi hermano, la doctrina no debe separarse de lo ético y lo práctico. El apóstol decía que los filipenses anhelen diariamente la disposición que caracteriza a Cristo Jesús. Esta admonición concuerda con otras muchas parecidas que nos instan a imitar el ejemplo del que es el ungido Salvador. Hay cierto aspecto en el que Cristo no puede ser nuestro ejemplo, pues no podemos copiar su obra redentora ni sufrir y morir vicariamente. Y de hecho usted lo va a ver pues en algunas obras teatrales, pero eso es otra cosa, ¿no? Mi hermano querido, no vaya a manipular. Nosotros no vamos a crucificarnos o pedir que alguien nos crucifique para nosotros ser, o entre comillas, más santos. Es imposible. Es imposible. O intentar ayunar 41 días. Bueno, 40 días ayunó el Señor, pero hubo un falso predicador que dijo que había ayunado 41 días. Imagínense, o sea, le ganó al Señor. Mi hermano, no. Tenemos que tomar las cosas del Señor con seriedad y con respeto. Bueno, decía, esa obra fue suya solamente. Fue Él solo quien satisfizo la justicia divina y trajo su pueblo a la gloria. Pero con la ayuda de Dios, mis hermanos queridos, podemos y debemos imitar el espíritu que fue el móvil de estos actos. La negación de uno mismo en favor de los demás debe estar presente y crecer en la vida de cada discípulo. Nosotros hemos sido llamados para servir. Ese es obviamente el asunto aquí, es decir, la concordia o unidad, la humildad y la solicitud se manifestaron en el Señor Jesús, y esta ha de ser también caracterizada por todos nosotros sus discípulos. Juan capítulo 10 versículo 30 para corroborar Mateo 11:29 y Mateo 20:28. Dios bendiga a la hermana Olguita Pérez allá en Barquisimeto, a Venezuela. Cuando el texto menciona el mismo sentir, esta palabra sugiere la existencia de una actitud mental que refleje el carácter de Cristo. En este pasaje crucial, escúchelo bien, en este pasaje crucial el apóstol Pablo presenta dos de las verdades más profundas de todo el Nuevo Testamento: la humillación de Cristo y la exaltación de nuestro Señor. Ahora, voy a hacer ahí una pausa, mis hermanos queridos, previo a los últimos textos. ¿Dónde está? Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Aquí está mi hermano. Bueno, pregunta. Antes de proceder a los últimos 6 versículos de esta primera transmisión del capítulo 2. Pregunta. Apúntelo, escuche claramente esta pregunta y dice lo siguiente. ¿Por qué? Si Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 16, dice que Dios no puede ser tentado. Voy a repetir. ¿Por qué? Si Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 16, dice que Dios no puede ser tentado, y Jesús es Dios, acorde a Juan 1:1, ¿cómo es que fue tentado en el desierto, acorde como dice Mateo 4? Recordando que no podemos caer en la herejía del nestorianismo. Esto es, intentar separar las dos naturalezas del Señor. Voy a repetir. ¿Por qué si Santiago capítulo 1 versículo del 13 al 16 dice que Dios no puede ser tentado
y Jesús es Dios, acorde a Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo es que fue tentado en el desierto, acorde como dice Mateo 4? Recordando que no podemos caer en la herejía del nestorianismo, esto es, intentar separar las dos naturalezas del Señor. Tenga ahí esa pregunta, mi hermano querido. Esa pregunta la va usted a analizar a lo largo de esta semana y en la próxima transmisión la vamos a desmenuzar. Vamos a verlo así, pero al detalle. Dios bendiga a mi hermano Aldrin Enrique Perdomo. Claro que sí. Con esa pregunta, mi hermano querido, voy a presentar para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Ahí tenemos algo que es conocido como la unión hipostática. Eso le va a servir para que pueda responder apropiadamente en la próxima transmisión. Usted ya tiene la pregunta ahí, ¿cierto? Perfecto. Levante la mano quien no la tiene todavía. Todos la tienen. Perfecto, muy bien. Entonces, para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo, le voy a poner ahí. Ahí tienen la unión hipostática. Primero, vamos a definir que el Padre, vamos a hablar de Dios primero. Dios está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios trino. Sabemos que el Padre no es el Hijo. Amigos unicitarios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres son Dios. Y ojo, no estoy diciendo que es un Dios de tres caras, como nos acusan los amigos unicitarios. Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un dato bien importante. La unión hipostática. A esto se lo conoce cuando tiene dos naturalezas. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Estos datos les estoy dando, les estoy compartiendo para que en la próxima transmisión usted pueda responder de manera apropiada a la pregunta que se la acabé de hacer. Por cierto, esa naturaleza, las dos naturalezas de nuestro Señor es inseparable. Existía una herejía de los nestorianos. Ellos decían que cuando murió, ellos querían separar la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de su naturaleza humana. Usted separa la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y cae en una herejía. Así que las dos naturalezas de nuestro Señor son inseparables. Tómele una foto. Yo se las voy a compartir a ustedes, mis hermanos queridos, en los grupos de WhatsApp. Si alguien de ustedes que están viendo la transmisión no está en los grupos de WhatsApp, puede escribirnos info@biblialibre.org. Usted quiere participar también de estos estudios, bienvenido sea. También puede escribir info@biblialibre.org. No se olviden todos los estudios de nuestro hermano Edgar en el devocional Buenos Días Maestro de Biblia Libre, lunes a viernes, 8:30 de la mañana, hora Colombia. Bueno, habiendo hecho esa presentación de la unión hipostática, que por cierto, alguien por ahí preguntó, ¿y será que el Señor Jesús vino después del Padre? No, cuidado, esa es otra herejía. Amigos unitarios, el Señor Jesús no fue creado. Él es coexistente con el Padre, cosustancial con el Padre, coexistente con el Espíritu Santo, sustancial con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que los tres existen desde la eternidad y los tres son de la misma sustancia, pero los tres no son la misma persona. ¿Ok? Habiendo hecho esa explicación, terminamos con el versículo 6, el cual dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando el texto menciona el cual siendo
Esto es literalmente quien está en la forma de Dios. Este es uno de los dos participios presentes en medio de una serie de verbos en tiempo aoristo, el cual hace hincapié a la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Lo vemos en Juan 1:1. Juan capítulo 8, versículos 57 y 58. 2 Corintios 8 y 9. Cristo, mis hermanos queridos, el Hijo, existía desde antes de la fundación del mundo, poseyendo todos los atributos de la deidad. Quien no ha visto el estudio de Colosenses, se lo recomiendo. Bueno, no se aferró a esa condición, pues no es que no necesitaba aferrarse a aquello que le pertenecía por derecho de ser quien Él es. Él ha sido y será por toda la eternidad absoluta deidad, y por lo tanto no tenía que apoderarse de lo que es suyo por naturaleza. Y aún así, hay gente que se quiere aferrar a los títulos, a los cargos. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy el arcángel, yo soy el ultra ungido o el ultra pastor. Imagínense, Señor Jesucristo siendo Dios, no tenía que aferrarse. Imagínense, si Él sabe que le pertenece por su naturaleza. Por naturaleza. Cuando el texto, por cierto, no considero hacer igual a Dios como un botín o premio del cual agarrarse o aferrarse, porque Él desde la eternidad es absoluta deidad. No considero el ser igual a Dios como un robo, no, para nada. Cuando el texto menciona quien, aunque existiendo en la forma de Dios, aquí ocurren dos palabras. Morfe, o sea, forma, y esquema o esquema, es decir, condición en estrecha relación, existiendo en la forma de Dios y reconocido en su condición como un ser humano. Ahora bien, parece que en esta transición de forma a condición existe cierta diferencia de significado. De varios pasajes del Nuevo Testamento en los que ocurren una de las dos palabras o ambas, generalmente como elementos componentes de verbos, se puede deducir evidentemente que en estos contextos que morfe o forma hace referencia a algo íntimo, esencial y permanente en la naturaleza de una persona o cosa, mientras que esquema o condición apunta a su aspecto externo, accidental o transitorio. ¿Tienen estas dos palabras morfe y esquema el mismo significado? Bueno, a veces la literatura griega y según algunos textos o buenos léxicos, mejor dicho, ambas pueden significar aspecto externo, forma o figura. Aunque en algunos contextos son incluso intercambiables, hay otros casos en que existe una clara diferencia entre ellos. De todas formas, mis hermanos queridos, el contexto será el que decida en cada caso particular. Es importante leer el contexto para saber de qué venimos hablando. Aristóteles le coloca en el sentido de la naturaleza de algo o esencia no cambiante de algo, y es así como los padres de la iglesia primitiva lo interpretaron, o la forma exterior de algo, como en la Septuaginta. Esto no significa que Yahweh o Jehová tiene un cuerpo físico. No, eso no significa eso, cuidado. Pero que los atributos y características, o mejor dicho, la esencia misma de Dios Padre, son evidentes en Dios el Hijo. Por lo tanto, es otra manera de afirmar la plena deidad de Cristo. Lo que Pablo expresa es que Cristo Jesús ha sido siempre y siempre continúa siendo Dios por naturaleza. La imagen expresa la deidad. El carácter específico de la deidad, según manifiesta en cada uno de sus atributos divinos, fue y es suyo eternamente. Colosenses lo corrobora, capítulo 1, versículo 15 al 17. Juan 1:1, acuérdense, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 8:58, Juan 17:24, entre otros textos.
Este pensamiento está en completa armonía con lo que el apóstol enseña. Segunda de Corintios 4:4 lo corrobora, Colosenses 2:9 y Hebreos 1:3. Ahora, pregúntense ahora, ¿habla Pablo aquí sobre el Cristo preencarnado o sobre el Cristo ya hecho carne? Háganse la pregunta válida. Mi hermanos, la respuesta es fácil. O mejor dicho, tiene una fácil respuesta. Y estas dos interrogantes nunca deben ser separadas. El que en un estado preencarnado es igual a Dios es la misma persona divina que en su encarnación obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Naturalmente, para mostrar la grandeza del sacrificio de nuestro Señor, el punto de partida del apóstol es el Cristo en su estado preencarnado, siguiendo a continuación y necesariamente el Cristo hecho carne, que por amor a vosotros, aunque siendo rico, se hizo pobre. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, lo corrobora. Podría compararse esta transición a la que se encuentra en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio. Y escúchelo bien, cara a cara con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como en una tienda y vimos su gloria. Juan capítulo 1, versículo 1. Mi hermano, cuando usted ve en el original griego, prácticamente el Padre y el Hijo estaban así, desde el principio, cara a cara. No es que, amigos testigos de Jehová, unitarios, los que promueven el arrianismo. ¿Qué es eso, mi hermano? Ahí se lo dejo para que ustedes investiguen. ¿Qué es el arrianismo? Bueno, no es como ellos dicen que primero fue el Padre y después lo creó a Jesús. Y toman pésimo los textos de Colosenses. Quien no ha visto el estudio de Colosenses, se los recomiendo, mis hermanos queridos. Hasta ahí, mis hermanos queridos. Ahí vamos a hacer una pausa para poder asimilar la pregunta que, por cierto, se la voy a volver a hacer. Porque es importante que si es que no la apuntó, la apunte. ¿Por qué? Si Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 16 dice que Dios no puede ser tentado y Jesús es Dios acorde a Juan 1:1, ¿cómo es que fue tentado en el desierto acorde como dice Mateo 4? Recordando que no podemos caer en la herejía del nestorianismo, esto es, intentar separar las dos naturalezas del Señor. Hasta ahí, mis hermanos queridos, de pronto, ¿alguien ya tiene la respuesta? Sería interesante escucharlos, ver qué opinan ustedes. Mi hermano Víctor Macé, bienvenido a Interactuar. Y hasta eso tomo agua, pero antes de tomar agua, café Juan Valdés, el mejor café del mundo. Bendiciones. Muy buenos días, muy buenas noches. Cordial saludo para todos mis hermanos conectados acá y en las redes sociales. Mi hermano David, cordial saludo. Bueno, tú nos has enseñado, Dios nos ha permitido aprender en las enseñanzas tuyas sobre este tema. Obviamente no hay el tiempo para profundizar, pero sí, básicamente es la unión hipostática la que permitiría tratar de entender por qué, si Dios no puede ser tentado, cómo es que Jesús, siendo Dios, fue tentado en el desierto, porque eso es una narración muy clara, fue tentado. Porque, diciéndolo en palabras claras, pues Jesús es hombre, aunque es Dios. Entonces, en eso consiste la unión hipostática. Yo digo, ahí ya con mi manera de hablar, mi hermano, que es el término que nos inventamos para decir que entendemos algo que no se puede entender. No se puede entender cómo es que nuestro Señor es 100% Dios y 100% hombre, sin perder ninguna de las dos naturalezas en una sola persona, que es Jesús. Entonces, claro, fue tentado en su parte humana, ¿sí? Pero no se puede separar de la parte divina. Entonces, hágame el favor, unión hipostática, algo que inventamos para entender lo que no podemos entender ni explicar. Amén, amén.
Amén, amén. Mi hermana Rubí, ¿usted quiere agregar algo? Díganos más lo que usted crea conveniente, mi hermana, pues, sí, sin caer en una herejía, no, claro está, no. Estamos para aprender todo de la manito. Bienvenida. ¿Puede activar su micrófono? ¿O desea esperar nomás hasta la próxima semana que se da la continuación? Usted me dice nomás, mi hermana querida, pero sí sería bueno escucharlo. Bueno, creo que sería lo más conveniente para mí. No quisiera decir cosas incorrectas, la verdad. Pero sí estoy de acuerdo con el hermano Víctor Macei. Estoy de acuerdo con él porque no es fácil explicar con palabras esta situación de esa naturaleza hipostática de Jesús, ¿no? Pero creo que tiene que ver con ese ser humano que fue, siendo Dios al mismo tiempo, que pudo ser tentado, ¿no? En esa parte humana, sin separarla de la parte divina. Pero bueno, no quisiera ahondar más para no decir cosas que no. Prefiero estudiar algo más y contestar correctamente la próxima semana, si me permite. Perfecto, ¿no? Tranquila, mi hermana, tranquila. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta como prerequisito? Porque si nosotros entendemos la respuesta a esta pregunta, bueno, es muy compleja, pero sí tiene respuesta. Si entendemos la respuesta a esta pregunta compleja, por decirlo así, vamos a entender los próximos versículos cuando vamos a hablar de la kenosis. Apunte esa palabra. Con K. Kenosis. Si entendemos esto, vamos a entender la kenosis. ¿Qué, mi hermano? Que es una pastilla, que es un suero. Yo sé que los nombres o las palabras en griego tienen pues unos nombres bien raros. Pero bueno, kenosis a veces es una palabra, o el keno, que es de vaciar o de despojarse. Así que vamos a entender primero la respuesta de esta primera pregunta compleja, y cuando la desarrollemos, ahí podemos tranquilamente entender los próximos 6 versículos y de largo. Mi hermano Birlev, Dios bendiga al hermano Birlev, un abrazo a la distancia, mi hermano que está batallando ahí en Nicaragua, predicándole a esos amigos mormones y amigos testigos de Jehová. Mi hermano Birlev, ¿tienes algo que adicionar? ¿Qué opinas? Bienvenido, puedes activar tu micrófono. ¿Adicionar sobre el estudio o sobre la pregunta? Por las dos, mi hermano, si usted desea. Bueno, sobre el estudio creo que ya lo dejaste claro, ¿verdad? De lo que se menciona. Y dentro de la palabra de Dios, en la parte donde dice siendo en forma de Dios, esta misma palabra es huparjo del griego, ¿verdad? Que se puede traducir también existiendo. Y esto aclara lo que mencionabas de que el Señor Jesucristo es coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. Esto echa por el suelo todas aquellas falsas enseñanzas y falsos evangelios, porque no hay otro evangelio, que dicen que el Señor Jesucristo fue creado, que el cual es un ángel o un arcángel. Entonces, Él es Dios. Otra de las cosas dentro de estas herejías es que ellos mencionan si Él era Dios, porque Él oraba y pedía permiso al Padre, porque en Filipenses podemos ver que decía que Él se humilló haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él puso su voluntad en obediencia a la voluntad del Padre, en ese sentido. Ahora bien, con respecto a la pregunta, en la unión hipostática podemos entender que el Señor Jesucristo, la deidad, lo que hizo fue añadir a sí mismo la humanidad. Al añadir esta parte humana, y vemos la tentación en Mateo 4, me parece que del 1 al 11, el Satanás, el enemigo, quiere aprovechar creyendo que puede tentar al Señor en el momento más débil que estaba él, después de 40 días de ayuno. El Señor tuvo hambre y viene a querer tentarlo,
Pero ¿qué ocurre? No puede tentarlo por las siguientes dos razones. Número uno, la deidad y la parte del Señor Jesucristo. Y número dos, su humanidad no estaba manchada por el pecado, puesto que Él no nació de hombre, sino que fue nacido por obra del Espíritu Santo mismo. Así que la imagen de Dios, la parte espiritual no estaba afectada. El Señor Jesucristo era perfecto, es perfecto. No sé si eso añade y después lo seguimos continuando en el próximo estudio. Ahora, el libro de Santiago dice que cuando uno peca, peca por su propia concupiscencia. Ahí, en base a lo que conversó, salto una pregunta. ¿Qué acerca de la concupiscencia de nuestro Señor Jesús? ¿Es la misma concupiscencia del ser humano como nosotros, o sea, nosotros, los seres humanos? ¿Será la misma concupiscencia? ¿Qué opinan ustedes? Ahí se la dejo para que la desarrollen. Si quieren, mi hermano, sí, mi hermano Vile, bienvenido, dígame. Pues no viene a ser lo mismo, por las mismas razones, mi hermano. Recuerda de que cuando Adán pecó, él condenó a toda la humanidad de su descendencia a heredar este pecado, ¿verdad? Dice, por lo menos en Génesis, podemos ver en Génesis 5:3 que dice que él, al cumplir 130 años, engendró un hijo a su imagen y conforme a su semejanza. Ya la parte divina, la imagen de Dios con que el hombre fue creado estaba afectada, pero en el Señor Jesucristo se dice lo contrario, en el sentido de que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces no puede ser la misma concupiscencia del ser humano manchado por el pecado, el cual lo heredó desde nuestro padre Adán, a un ser creado y engendrado por el Espíritu Santo, el cual es Dios y es hombre 100%. Aleluya. Y ahí salta otra pregunta, pero que la vamos a desarrollar en la siguiente transmisión. Pablo menciona que este cuerpo corrupto va a ser transformado en un cuerpo de incorrupción. ¿Será que tendremos la misma concupiscencia actual? Sí, no, ¿y por qué? Ahí apúntela, pero no la vamos a desarrollar hoy. Tranquilos, mis hermanos queridos, que la próxima transmisión, esta es como la novela, no se pierda el próximo capítulo. Vamos a dar gracias al Padre Celestial. Padre amado, santo y eterno, gracias te damos. Se ha predicado tu palabra. Te damos muchísimas gracias porque tú has permitido que este estudio poco a poco se vaya desmenuzando y vamos digiriendo este banquete delicioso que tú has preparado para nosotros. Padre, te oro por mis hermanos. Gracias por haberlos traído. Te oro por sus vidas, por sus familias. Te oro por sus trabajos y también por su salud. Acompáñanos, Padre Santo. Nos vamos a retirar ahora a nuestro descanso temporal. Si es un descanso eterno, eso ya depende de ti. Sea para lo uno o para lo otro, sea bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Ahora vamos a despedirnos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, espero que esta introducción les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y la próxima ya veremos la kenosis. Así que para el que vaya a tomar la foto, vea. Ahí va a las 3, 2, 1. Listo, mis hermanos queridos. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.